De 30 a Con la, 90. 30 a 90. con la doctora De lo 30 a 90. manejamos de eso. Tiene dos direcciones, ¿no? ¿Y hacia dónde es positivo? Hasta 150 grados, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿O quién lo respondió? ¿Cómo lo respondieron? Y díganme por qué. Hola. Bueno, yo le puse que iba a estar desviado hacia la derecha porque imaginé más o menos ese entre D3 y su perpendicular, ¿no? Entonces más o menos tracé como mi línea hacia allá y se iba más hacia la derecha. Esa fue mi lógica, no sé si sea correcta. ¿Cuáles eran las opciones? ¿Solamente derecha e izquierda? Y Y normal. normal. Y normal. Ok, aquí yo les comento algo. Según yo, ABR está apuntando hacia pues, el brazo derecho, ¿no? Usualmente esa derivación apunta a 150 grados, ¿están de acuerdo? Bueno, menos 150 grados. Sí. ¿Sí están de acuerdo? Ese eje actualmente se dice que es indeterminado, o sea, justamente a la derecha o a la izquierda. Sí quisiera ver la pregunta en realidad. ¿Por dónde fue el examen? Formularios de Google. Supongo que alguien lo tiene. Si quieren pueden compartirme la pregunta. Jeje. Bueno, vamos a seguir con esto, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Sí recuerdan bien la difusión de los gases? ¿Sí recuerdan esta ley de qué era? De Fick. Ok, Lili, ¿a qué se refiere la D minúscula? A la difusión, ¿no? De los gases. No, la minúscula. Ah, perdón. Sí, el grosor de la membrana o la distancia a la que tiene que difundir. Entonces, si esta aumenta, la difusión o la velocidad de difusión disminuye, ¿no? Ese es el único que puede hacer que disminuya. Recuérdenlo. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Y nos quedamos aquí en capas de la membrana respiratoria. Les había preguntado cuántas capas eran. ¿Cuántas eran? 6. Bueno, y una que podía estar. ¿Cuáles? La capa del factor surfactante, el epitelio alveolar, la membrana basal de ese epitelio, el espacio intersticial que habías dicho que muchas veces se puede eliminar, pero pues siempre se toma en cuenta también, y la membrana basal del endotelio y pues las células endoteliales. Así es, y son en total 6 capas. Esos son los que conforman el D de la ley de Fick. Ahora vamos a ver que hay situaciones en las cuales puede modificarse. ¿Cómo se modifica? Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay un edema pulmonar? El espacio o la capa que representa el espacio intersticial se va a ocupar con agua, ¿vale? Entonces va a aumentar el grosor. Lo mismo que ocurre cuando hay fibrosis. Ahora, hay situaciones en las cuales otros componentes de esta fórmula se pueden modificar. No solamente la D, que es el grosor, sino también la diferencia de presión
dependiendo de la zona en donde nos encontremos o las características. Ahora, el área transversal sí se modifica. Yo les mencionaba a ustedes que si desdoblábamos cada epitelio de los alvéolos, podíamos llenar una cancha de 70 metros cuadrados. Si nosotros, haga de cuenta que son tabiques que separan. Y eso nos ayuda porque aumentan la superficie que está en contacto con el aire y que está siendo irrigado. Si se destruyen estas paredes que hay entre alvéolos, se destruye más esta superficie. Esto ocurre en los casos donde hay enfisema, donde se desaparecen estos tabiques interalveolares y disminuye la superficie. Podría ser uno. Ahora, el peso molecular y la solubilidad, que juntos hablan del cociente de solubilidad, realmente no se modifica, pero vamos a ver que hay situaciones en las cuales nosotros podemos ver que tienen influencia. Por ejemplo, cuando hay intoxicación con otros gases, o por ejemplo, cuando aumenta la cantidad de otros gases respecto al oxígeno. Ahora también vamos a tomar en cuenta que el oxígeno se tiene que unir a la hemoglobina y existen otros gases que pueden ocupar esta afinidad, como es el monóxido de carbono en la intoxicación por monóxido de carbono. Esos son algunos de los aspectos que hay que considerar aquí cuando nosotros hablemos de los factores de Fitt que pueden modificar la velocidad de difusión y sobre las capas de la membrana respiratoria. No se olviden de estos. Esto ya lo habíamos mencionado, pero una vez más lo vamos a ver. Esto se conoce como el cociente de ventilación-perfusión. La ventilación queda arriba, como si fuera una división, sobre la perfusión. Esto nos va a hablar de forma fisiológica cuando un alveolo esté bien ventilado y bien perfundido. Es decir, cuando esté realmente teniendo aire eficiente, aire atmosférico que se humidifica y que se ingresa, que sea nuevo, y también está recibiendo sangre por parte del corazón, ¿no? Perdón. En el primer caso en el que vemos acá, esto es lo normal. Estamos viendo un alveolo que tiene buena perfusión y buena ventilación. Eso es un cociente ventilación-perfusión normal. En el caso de que esté siendo perfundido, pero no haya una ventilación, por ejemplo, acá, estamos viendo que en este caso se encuentran obstruidos las partes terminales del alveolo. Por lo tanto, el aire no llega ahí. El alveolo está ocupando un espacio, está siendo perfundido, pero no está habiendo un intercambio de gas. Como no está habiendo un intercambio de gas, la sangre llega con cierta saturación de oxígeno y con cierta presión parcial de oxígeno y se va con esa misma presión parcial de oxígeno que ya traía de forma arterial. Y ahorita nosotros vamos a ver que ronda más o menos en 40 milímetros de mercurio y se va a igualar a esa presión. No va a cambiar porque no está siendo perfundido el alveolo y por lo tanto entonces no está llegando a esto. Si nosotros hablamos de sangre que irriga pero que no se oxigena, hay que recordar que esa sangre se llama sangre de derivación y a ese tipo de sangre se le da un nombre específico cuando ocurren ese tipo de situaciones. En este caso se llama cortocircuito. Existen cortocircuitos en el cuerpo que son normales. Por ejemplo, el cortocircuito que hay de la irrigación como tal de los pulmones. Ustedes recuerden que las arterias, que la irrigación de los pulmones está dado por las arterias bronquiales que van a irrigar como tal el parénquima y que no están perfundiendo, pero que finalmente estas tienen que llegar a la aurícula derecha y como están llegando sin perfundirse, perdón, a la izquierda, y como están llegando sin perfundirse, se combinan con las que ya están perfundidas. Y por lo tanto estamos hablando de un flujo de derivación y es un cortocircuito. Existen otros cortocircuitos que son anómalos. Por ejemplo, cuando hay una persistencia del conducto arterioso o cuando hay una comunicación interventricular. Esos cortocircuitos son anómalos o interauricular. Son anómalos y también se les conoce así. En este caso, digamos que es
es normal en el caso de las arterias bronquiales. Ahora, en este caso aquí dice tiende a cero, cortocircuito. ¿Por qué tiende a cero? Porque el cociente de B, que es el que está arriba, es cero y Q puede, pues si hay perfusión. Pero entonces cero entre cualquier cantidad es cero. Entonces aquí tiende a cero. La otra situación es cuando tiende a infinito. ¿Por qué? Porque en este caso el alveolo está siendo bien ventilado. O sea que la obstrucción no se lleva a cabo en el árbol bronquial, sino a nivel arterial. Por ejemplo, hablemos de un tromboembolismo, ¿no? Y ahí no está siendo irrigado un alveolo. En este caso, el aire que se ubica aquí dentro del alveolo se va a mantener con la presión parcial de oxígeno que ya traía, que es más o menos de 104 milímetros de mercurio. No se va a igualar ni se va a intercambiar con lo que es la sangre arterial que viene en esta parte, porque pues no pasa y no está siendo irrigado. En este caso, nosotros sabemos que las zonas que están siendo y este es el que contribuye a que el espacio muerto fisiológico sea mayor que el espacio muerto anatómico. Sí entendemos esos conceptos. Y en este caso tiende a infinito porque la ventilación, que es este numerador, el que existe, el que está en la parte de arriba, es mayor que Q, que es cero. En ese caso, pues tiende a infinito. En este término se le conoce como espacio muerto. ¿Sí quedan claros estos conceptos, chicos? Bueno, ahora vamos a ver cómo ocurre el intercambio de gases desde la parte atmosférica. Nosotros ya hablamos que solamente es una porción, el punto 21. Entonces, de esos 760 tenemos que restarle. Ahora, hay que tomar en cuenta que no siempre estamos a nivel del mar. Nosotros ahorita mismo no estamos a nivel del mar. Por lo tanto, se reduce la presión. Y también vamos a considerar que una vez que se entra el aire a las vías ventilatorias, tiene que ser humidificado y que tenemos cierta presión de vapor. ¿De cuánto era la presión de vapor a 37 grados centígrados? ¿Alguien? Bueno, son 47 milímetros de mercurio. Perdón, ¿quién iba a hablar? Ok, bueno, gracias. Em, Se me olvidó tu nombre. Dayan, perdón. Entonces estamos hablando de que le tenemos que restar estas partes. Entonces, en promedio, nosotros vamos a hablar que cuando la presión parcial de oxígeno alcance la parte alveolar, vamos a ver que tiene una presión más o menos de 104 milímetros de mercurio, que es lo que vemos en la parte superior. En este caso, es el del alveolo, que está siendo irrigado. Como viene un extremo arterial y un extremo venoso, vamos a ver que el extremo arterial tiene sangre que no está oxigenada, entre paréntesis, porque toda la sangre está oxigenada. Digamos que tiene una cantidad menor de oxígeno porque ya se utilizó. En este caso, vamos a ver que la presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. Como llega en esta parte, vamos a ver que se va a igualar con la presión alveolar. ¿De cuánto sería la diferencia entre la presión alveolar y el extremo arterial del capilar pulmonar? Simplemente réstenlo. 104 menos 40. ¿Cuánto es? Alguien había hablado. 64.
Exacto, entonces la diferencia para que ocurra una difusión efectiva a favor del oxígeno y que se vaya hacia la sangre es de 60 milímetros de mercurio. De hecho, esta diferencia es bastante grande. Ahora, algo quiero que noten es que como en la curva que viene abajo, vean que tantito entra la sangre al capilar pulmonar, se empieza a oxigenar inmediatamente de forma muy rápida. La sangre va a pasar más rápido. Y como pasa más rápido, en teoría diríamos que se oxigena menos porque tiene menos tiempo en contacto con el alveolo, pero no es así porque pues solamente hace falta una fracción de ese tiempo para que se sature la sangre en el extremo arterial. En este caso, entonces, vemos que todavía le sobra bastante espacio y que cuando ya sale, ya se iguala con la presión parcial de oxígeno alveolar, que es de 104 milímetros de mercurio, que es el extremo venoso. Hasta aquí sí lo entendemos bien, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, entonces digamos que esta presión del extremo venoso es la que nosotros vamos a llevar a qué cavidad del corazón. Ahora, a la aurícula izquierda. Ahora, vamos a considerar que las venas bronquiales, como yo les decía, que retornan al corazón, no han sido oxigenadas. Es por eso que esta sangre es derivada. Y es por eso que les traigo aquí esto, que muestra las modificaciones de la presión parcial de oxígeno en la sangre capilar pulmonar, sangre arterial sistémica y sangre capilar sistémica, que muestran el efecto de la mezcla venosa. Vamos a ver primero aquí. La sangre venosa sistémica, que ya recorrió todo el cuerpo y que llega a la aurícula derecha y que se expulsa a través de el ventrículo derecho hacia los pulmones, tiene esa presión parcial. Recuérdenlo, son 40 milímetros de mercurio. Por esa diferencia de 64 milímetros de mercurio es que se oxigenan rápidamente en los capilares pulmonares, como vemos allá. De modo que ya sale de acá, de los pulmones, con 104 milímetros de mercurio. Pero ahí menciona, se mezcla con la sangre de la derivación pulmonar, que es esta sangre que viene de las venas bronquiales, que fue oxigenada. Y por lo tanto mantiene esa presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Cuando se unen, vamos a ver que disminuye esa presión parcial. Vamos a ver entonces que la sangre arterial sistémica tiene una presión parcial de 95 milímetros de mercurio y así lo vamos a mandar nosotros al resto del cuerpo a través de la aorta. Entonces lo mandamos hacia los tejidos y vemos que los capilares sistémicos le van a chupar todo ese oxígeno y van a volver otra vez hasta 40 milímetros de mercurio porque se van a utilizar todo ese oxígeno y esto es lo que retorna nuevamente a la aurícula derecha para pasar todo este proceso. ¿Sí se entiende esta gráfica? Sí. A nivel tisular ocurre esto. Los vasos que vienen de la aorta y que se van ramificando van a tener también un extremo arterial, pero en este caso es la que ya tiene esta presión que yo les mencionaba, los 95 milímetros de mercurio. Estos van a irrigar a las células y al espacio intersticial que se encuentra en los tejidos. Realmente las células nunca se encuentran alejadas de los vasos, entonces casi es directo. Vamos a ver que del extremo arterial se va a pasar al espacio intersticial y el espacio intersticial va a tener una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, que es el que está aquí en medio. Una vez que esté en el espacio intersticial, se tiene que meter a la célula y para esto vamos a ver que tiene una diferencia un poco menor, que vemos que el oxígeno a nivel celular es solo de 23 milímetros de mercurio. Ahora, a nivel intracelular, la cantidad de oxígeno puede variar. Puede ser tan pequeña como 5 milímetros de mercurio,
como puede ser tan grande sin exceder este límite de 40 milímetros de mercurio, porque en este caso ya no habría una difusión efectiva. Entonces vamos a ver que así ocurre. Del extremo arterial, que viene en 95, se pasa al espacio intersticial, que tiene 40, entonces se va a igualar a esto, y después se pasa a la célula, que tiene 23. Así es como va a funcionar esto. Si en el espacio intersticial es de 40, entonces durante todo su recorrido de este capilar hasta llegar hasta su extremo venoso, se va a igualar con oxígeno o esta presión parcial de oxígeno que se contiene acá, que son los 40 milímetros de mercurio. Y aquí es donde nosotros explicamos por qué toda la sangre que retorna tiene esa presión parcial de oxígeno, los 40 milímetros de mercurio. ¿Sí lo entendemos? Es como muy simple de entender y vamos a mencionar otras cosas. Por ejemplo, si aumenta el metabolismo, es decir, la célula empieza a incrementar su metabolismo, va a reducir la presión parcial de oxígeno y se va a requerir más oxígeno y entonces lo va a consumir más. También se va a modificar cuando aumente el flujo. Si nosotros aumentamos el flujo, digamos que tenemos un excedente de oxígeno, ¿vale? Y esos dos factores, tanto la velocidad de perfusión como la velocidad del metabolismo o el metabolismo en sí, pueden influir para que se modifique la presión parcial de oxígeno intersticial, no tanto del extremo venoso, pero sí más del intersticial, ¿vale? Sí se entiende cómo se transporta el oxígeno desde los alvéolos hacia los tejidos, ¿verdad? Sí. Repasando, a nivel alveolar tiene 104. La sangre que viene ya de la circulación sistémica y que llegó al corazón tiene 40 milímetros, se iguala con esta y va a salir con 104 milímetros de mercurio a través de las venas pulmonares, pero se van a unir con la sangre derivada y nos van a dar 45 milímetros de mercurio y esta la mandamos hacia el cuerpo y vamos a utilizar el oxígeno y va a regresar otra vez con 40 milímetros de mercurio. Es así como funciona el transporte de oxígeno para que sea utilizado por los tejidos. El dióxido de carbono es exactamente lo contrario, pero con diferentes cantidades. Por ejemplo, aquí, en el extremo arterial, bueno, primero vamos a ver así. A nivel de la célula va a utilizar el oxígeno y el metabolismo va a dar como resultado el dióxido de carbono. Vemos que el dióxido de carbono es de 46 milímetros de mercurio a nivel intracelular y a nivel intersticial es de 45 milímetros de mercurio. En realidad, ven la diferencia que hay entre 46 y 41, solamente es de 1 milímetro de mercurio. Pero recuerden que el dióxido de carbono se difunde de una forma muy rápida porque tiene un coeficiente de solubilidad bastante alto. Si se acuerdan que es difundible 20 veces más que el oxígeno. Por eso es que no necesita una diferencia de presión tan grande como lo es con el caso del oxígeno. A nivel intersticial, entonces nos quedamos que son 45 milímetros de mercurio. Viene siendo irrigada por el extremo arterial del capilar, que tiene una presión de 40 milímetros de mercurio, es decir, no tiene tanto dióxido de carbono. Este se va a igualar con estos 45 para que el extremo venoso del capilar salga con esta cantidad de presión parcial de dióxido de carbono. Recordamos 45 milímetros de mercurio, que es el mismo que lleva a nivel intersticial. Y este es el que nosotros vamos a mandar para que se vaya hacia los pulmones. Esta cantidad, los 45 milímetros de mercurio de la presión parcial de dióxido de carbono, llegan a la aurícula derecha, nuevamente se van al ventrículo derecho y se llevan a través de la arteria pulmonar a los pulmones. En este caso, nosotros vamos a expulsar el dióxido de carbono. El extremo arterial lleva esta misma cantidad, 45 milímetros de mercurio, y vamos a ver que a nivel alveolar nuevamente tiene 40 milímetros de mercurio. La diferencia solamente es de 5 milímetros. Es poca y recuerden, es 20 veces más difundible que el oxígeno, así que esta cantidad es suficiente. En el extremo venoso de las venas pulmonares vamos a ver que ya lleva una presión otra vez reducida, digamos que ya lavamos tantito el dióxido de carbono y es de 40 milímetros de mercurio.
¿Sí se entiende esto? ¿Sí se entiende todo esto, el transporte de estos gases? Sí, yo tengo una pregunta. Es que creo que mencionaste que aunque la presión parcial del oxígeno en el intersticio, perdón, se modifique, en el extremo venoso no se va a modificar tanto. Entonces, ¿no tendría que ser como equivalente el cambio de esta presión por lo que se iguala? Acá. Ajá. Mencionaste que se modifica por metabolismo o por mayor Vamos a ver algo. Aquí hay varias cosas que hacen que no se modifique. Tiene un límite, sí puede ceder tanto, pero existen ciertas formas de limitar esta presión. Vamos a ver, si viene del extremo arterial con 95 milímetros de mercurio, a nivel intersticial se maneja una constante de 40 milímetros de mercurio. Obviamente puede variar, pero usualmente la forma en la que se cede, esto va a depender del metabolismo, eso decíamos, pero existe algo que es la hemoglobina. La hemoglobina es el encargado del transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno se da de dos formas, de hemoglobina y de forma disuelta. Esto lo vamos a ver ahorita. Y es precisamente esta la que va a amortiguar estos cambios. Y aparte, me confundí, me enredé un poquito acá, espera, ¿eh? Digamos que sí se puede modificar, así como tú dices, el cambio puede ser proporcional si a nivel intersticial disminuyera más. Usualmente se maneja este promedio y de hecho este promedio no se modifica. Si se modificara, obviamente el extremo venoso del capilar sí tendría una cantidad menor, pero esta también se ve amortiguada por la hemoglobina que existe y que impide que se modifique tanto la cantidad o la saturación del oxígeno. Es en realidad estos factores los que modifican esto y los que hacen que no varíen a través de esto. Eh, lo que sí vamos a ver es que lo máximo, lo que sí no se puede modificar nada es de hecho los 95 milímetros de mercurio. Eso no se puede saturar más porque ya es lo máximo que puede llevar este, la circulación a través de los espacios intersticiales. Los 40 milímetros de mercurio tal vez sí se puedan modificar y tal vez sea debido al cambio en el metabolismo. Creo que ahí, bueno, cometí un error al decirles que no se modificaba y que tenía un tope allá. El tope en realidad está hacia arriba, o sea, hacia los 95 milímetros de mercurio. Sí, creo que Sí. 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 Bueno, ¿tienen alguna otra duda? A mí que es un poco fácil este, esta parte, pues que nada más hay que recordar, por ejemplo, preguntas de exámenes clásicas de Betty. Recuerden la presión parcial del oxígeno en el extremo arterial, que es de 40 y que la diferencia con el alveolar es de 64. Recuerden como esas cifras. Recuerden también que las diferencias aquí son mínimas y, por ejemplo, estas, recuerden que entre el intersticial y el capilar solamente son 5 milímetros de mercurio y que nuevamente entre el capilar pulmonar en el extremo arterial y la PCO2 alveolar son 5 milímetros de mercurio. Son estos datos los que más tienen que recordar. Ahora, sería muy simple si todos los gases se transportaran en la sangre de forma así, como gases. Pero esto ocurre de forma muy rara, porque se van a valer de otros transportadores. En este caso, vamos a ver que los gases respiratorios se van a transportar de diferentes formas. Primero hablando del oxígeno. Vemos el oxígeno no se disuelve fácilmente el agua, de manera que de 2 a 3% se va a disolver en el plasma sanguíneo y en el 97% va a ser a través de la hemoglobina. La hemoglobina se va a contener dentro de los eritrocitos, hay de forma laboratorial cierta forma, cierta manera de medir cuánta hemoglobina contienen los eritrocitos. Eso ustedes ya lo saben, el volumen corpuscular medio y todas estas derivados de la citometría hemática, ¿no?
Ahora vemos, el oxígeno se va a unir a estas moléculas de hemoglobina. ¿Por qué? Porque tienen afinidad a ella. Estas son las dos formas en las que nosotros vamos a encontrar el transporte del oxígeno. Solamente esta. ¿Cuál predomina? De su unión a la hemoglobina. Ahora, recuerden que el nombre de la unión del oxígeno y de la hemoglobina se llama oxihemoglobina. Existen otras formas en las cuales pueden encontrar la hemoglobina. Por ejemplo, cuando se une a los iones hidrógeno, que es hemoglobina reducida. Pueden encontrarla unida con el dióxido de carbono, que es la carbaminohemoglobina. O pueden encontrarla en otras formas, puede ser la carboxihemoglobina, cosas así. Ahora, la hemoglobina ustedes ya conocen de alguna forma su estructura. Saben que tiene dos cadenas alfa, dos cadenas beta, en este caso de las personas adultas. Saben que tiene un grupo M y que tiene hierro. Ahora, recuerden muy bien, el hierro en la hemoglobina se encuentra en estado ferroso, ¿vale? Es decir, tiene hierro y dos valencias. Cuando tiene una, se le conoce como férrico. Y aquí ya no es hemoglobina, se llama metahemoglobina, ¿vale? Entonces recuerden que de forma normal, la hemoglobina está en estado ferroso, el hierro, y puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Una molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno cuando su saturación está al 100%. Si estuviera al 50%, esta molécula de hemoglobina está transportando 2 moléculas de oxígeno. Si está saturada al 25%, solo transporta una y cosas así. Ahora, la sangre de una persona normal contiene 15 gramos de hemoglobina por cada 100 miligramos de sangre. Cada gramo de hemoglobina puede unirse a 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Por qué 1.34? En realidad deberían ser 1.39. Pero es que la sangre en estado normal, en estado puro, no contiene solamente hemoglobina, también contiene metahemoglobina, lo que ya les mencionaba, que está en estado férrico. Y por eso no llega al tope. Ahora, si nosotros multiplicamos estos 15 gramos por los 1.34, nos da como 20.1 mililitros de oxígeno. Quiere decir que la sangre de una persona normal, por cada 100 mililitros de sangre, se pueden transportar 20 volúmenes de oxígeno. Y los tejidos solamente requieren de forma basal 5 mililitros de oxígeno o 5 volúmenes de oxígeno. Entonces están sobrando como 15 mililitros de oxígeno, pero estos pueden ser utilizados en caso de que la persona esté haciendo ejercicio de forma extenuante, ¿vale? Así se transporta el oxígeno. Lo estoy haciendo como de forma muy rápida. Ahora, el oxígeno se une a la hemoglobina, pero este enlace no es muy grande, porque si así lo fuera, no podría soltar el oxígeno a los tejidos. Vemos entonces aquí una curva de disociación de oxígeno-hemoglobina. ¿Qué nos dice esta curva? Que dependiendo de la saturación de la hemoglobina y la presión parcial de oxígeno, vamos a ver cómo se va a estar liberando el oxígeno hacia los tejidos. Cuando esta curva se desplaza hacia la derecha, quiere decir que su afinidad está siendo disminuida. Si su afinidad disminuye, quiere decir que está soltando más el oxígeno a los tejidos. Esto a veces es necesario. Esta sangre, esta hemoglobina oxigenada, casi al 100%, necesita soltar el oxígeno y hay situaciones que lo requieren más. Por ejemplo, una persona que vive en las alturas, ¿están de acuerdo que tiene una presión parcial de oxígeno un poco menor? Debido a que, aunque la fracción de oxígeno es igual, hay una disminución en la atmósfera de presión. Entonces hay una cantidad menor de oxígeno. Necesitamos más oxígeno. Una persona que también tenga ciertas situaciones patológicas, que ya tenga enfermedades pulmonares, también va a requerir menor afinidad del oxígeno para que lo suelte. Para esto, el cuerpo diseñó ciertas cosas que pueden modificar esto desplazándolo hacia la derecha. Y las vemos enumeradas ahí. Estas recuérdenlas muy bien, son preguntas de examen mío y de la doctora. ¿Cuáles son? Aumento de los iones hidrógeno. Si aumenta los iones hidrógeno, el pH ¿qué hace? Disminuye. Entonces recuerden bien,
uno de los factores que los desplace a la derecha es disminución del pH o aumento de los iones hidrógeno, que finalmente es lo mismo. Ahora, cuando aumentan esto, también se modifica el CO2 y viceversa. Por ejemplo, el aumento de CO2, nosotros sabemos que se une al agua. ¿Cuánto tiempo falta, perdón? 1 minuto. Chispas. Bueno, lo vamos a dejar acá y lo terminamos mañana y vemos regulación de respiración. Una pregunta, ¿y qué va con la doctora? Apenas estamos viendo lo de las presiones pulmonares, la pleural, alveolar y eso. Ok, ¿cuándo va a ser su examen? No sabemos, había dicho que este sábado, pero como al parecer no le va a dar tiempo, ya le comentó a algunos grupos que lo quiera recorrer para el lunes o martes.